Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. EBN Televisión y Triunfo 96.9 FM se placen en presentar al pastor Jorge Lucas Escribano en Hablemos de la Palabra. Saludos y bienvenidos a Hablemos de la Palabra. Qué bendición, qué privilegio Dios me concede en esta hora de llegar ante tu consideración para hablar sobre el derecho de los padres en el entorno escolar de sus hijos. Estamos deseosos de compartir este tema contigo. Puedes llamarnos al 787-6870 para tu petición de oración o cualquier comentario que a bien tengas hacer durante este programa. Estamos viendo una serie de situaciones a través del tiempo donde los niños y los jóvenes han estado bajo el asedio de grupos, gente organizada, que son portavoces de una ideología diabólica que lo que pretende es destruir la imagen y semejanza de Dios en el ser humano. Y básicamente es una ideología woke que lo que fomenta es la rebeldía, salirse de los parámetros de lo correcto, fomentar el caos, organizar el caos, promover rebelión de los hijos contra los padres, en fin, el destrozo social que estamos viendo. Para eso, pues, y poder accesar a los menores de edad, necesitan remover el obstáculo más grande que tienen. ¿Cuál es ese? El obstáculo más grande que tienen son los padres. Por eso tú ves una serie de leyes que empiezan a presentar, proyectos de ley, empiezan a presentar para poder accesar al menor, que darle autonomía al menor, darle al menor un derecho que no tiene, porque quien complementa los derechos de un menor son los padres. Toda la vida ha sido así. Desde que el mundo es mundo, los padres representan a sus hijos en todo aquello que sea beneficioso para ellos. Cuando ellos llegan a una edad que se llama edad de capacidad de obrar, es la mayoría de edad. Y en el caso de Puerto Rico, la plena capacidad de obrar son 21 años. El otro día hubo un legislador por ahí que presentó un proyecto de ley para bajar la mayoría de edad a 18. Tienes que ver a la gente como esa porque tienen una meta, tienen un objetivo, que es hacer a un menor de edad como si fuera mayor, pero sigue siendo vulnerable porque sigue siendo un menor de edad, aunque le cambien las reglas de juego. Y eso es un disparate total. Sociológicamente creas un problema, porque al ser mayor de edad, las pensiones de alimentos tienen que detenerse en ese momento con algunas excepciones que tiene la ley. Así que estás quitándole el pan de la boca a menores entre 18 y 21 años, que actualmente tienen un derecho a alimento. En este caso, le quitarías esa parte automática y lo conviertes en ir a un tribunal con un mundo legal denso, donde no hay dos casos iguales y el resto es historia. Así que ya tú tienes de entrada un daño directo a una población que está recibiendo alimentos que lo va a dejar de recibir. Sencillo. Número 2. Además de la figura de mayoría de edad, el código tiene otra que se llama emancipación. La emancipación es agarrar a un menor de edad, someterlo a uno de 3 procesos que hay para llevarlo a la mayoría de edad antes de tiempo. En este caso, si este legislador logra meter su idea y que se la compren los de la ideología woke que hay allá adentro y otros que no leen, porque hay algunos que no leen y otros que siguen a ciertos líderes y no razonan, pues el problema va a ser que tendría la mayoría de edad en 18 y lo próximo sería la discusión sobre ¿qué? La emancipación, que en algunos casos sería 16 años. Así que súbitamente vas a tener un golpe generacional desde los 21 años a los 16. ¿Qué sucede? Que si tú tienes interés en reclutar a una nena adolescente para que trabaje en un liquor store, en un bar, bailando en un tubo, todo ese tipo de cosas, tener acceso a ello,
pues van a tratar de hacerlos adultos antes de tiempo para que tomen unas decisiones supuestamente como adultos, aunque todavía no tienen la madurez neurológica. Por eso, por más carita buena que tengan 2 o 3 por ahí, su ñe, abre los ojos, que eso es una mentalidad enferma, una mentalidad que de mucho liberalismo, pero van a causar un daño masivo. A proyectos como ese hay que oponerse, escribir, ir a deponer, escribirle a la gobernadora, y pues estar alerta, ¿verdad?, a ese tipo de situación que van a poner en riesgo a nuestros menores. Eso es uno de los intentos para atacar a la minoridad, tratar de hacer los adultos antes de tiempo, pero en otros casos, cuando no pueden remover a los padres del medio, como trató aquel proyecto 184 de aquel engendro, que gracias a Dios ya no está en el Senado, que era acusar criminalmente a los padres que se atrevieran a luchar por mantener a sus hijos dentro de la identidad de nacimiento. Eso iba a ser un crimen. Y maltrato bajo la ley de maltrato de menores y otra serie de cosas que pretendía hacer ese proyecto. Pues usan, además de bajar la edad en el consentimiento y todo este tipo de cosas, pues criminalizar a los padres que quieran ser padres, buenos padres. Y hay un tercer intento. El tercer intento es el que yo quiero discutir en el programa de hoy. Es el Departamento de Educación. Usar la educación como la trinchera donde a espaldas de los padres se pretende accesar a los menores con ciertas informaciones. Y este programa de hoy yo quiero trabajarlo, ¿verdad?, desde un punto de vista con mucho contenido pues legal. Para empezar, decirle que los menores no son propiedad del Estado, los menores son responsabilidad de los padres. Eso es lo primero que yo quiero compartir con usted. También les tengo que decir que usted puede accesar a una página de internet. Esa página de internet se llama alertapuertorico.com. Usted entra y pone alertapuertorico.com y /carta escuelas, y hay una serie de material ahí buenísimo que lo pone al día de cómo defender sus hijos. Mire, le voy a dar un ejemplo de lo que es defender los hijos. Como usted sabe, el Departamento de Educación tiene una serie de reglamentaciones, cartas circulares, que permite, por ejemplo, que los menores organicen ciertas actividades extracurriculares, pero que tienen que ver con formación cultural, que son muy buenas. Por ejemplo, pueden organizar un club de ajedrez, pueden organizar un club de arte dramático, pueden organizar un club de manualidades y tener una serie de cosas ahí. Pero también pueden tener un club religioso, pueden tener un club que, como no es en horas lectivas, hay que respetarle su derecho oral. Pueden orar en la hora de almuerzo, pueden orar con un maestro de la escuela en horas no lectivas. Eso no es ilegal. Lo que pasa es que hay una pandilla criminal dentro del departamento, y digo esto porque violentan derechos de los demás. Eso es lo que los convierte en criminales. Cuando tú violentas derechos de los demás, tú eres un criminal. Eso es así. Entonces, tienen poder, dirigen escuelas, en unos casos maestros, que acuérdate que muchos de ellos pasan por Río Piedra en esta ideología woke y están en los portones haciendo huelga, que la gente no entre. Eso es, se gradúan con esa mentalidad del caos, que creen que pueden triturar la vida de los demás y que están fuera del alcance de la ley. El pequeño problema con eso es que cuando quieren violentar derechos de menores de edad, derechos que tienen reconocidos en ley los padres, tienen un serio problema de colisión. Uno, con el derecho constitucional. Dos, con las leyes de daños y perjuicios. Tres, con el Código Penal. Y este programa va dirigido a que los padres identifiquen ese tipo de activista que le está causando daño a sus hijos para que usted use la herramienta criminal. Hay que acusarlos y hay que sacarlos del sistema. Yo creo eso. Yo creo que hay que destituirlos, sacarlos, que se dediquen a otra cosa, pero no a dañarle la mente de los niños. Como un caso que hubo por ahí en Puerto Nuevo de unos jovencitos que trataron de organizar un club que tiene que ver con el derecho a la vida, combatir el aborto, y se encuentran con una maestrita de español de ideología woke, de esta
activistas de la Yupi, que le puso y le hizo la vida difícil a esos menores de edad. Los intimidaron, los metieron en un salón, una oficina con unos adultos allí a intimidar a los líderes de esa organización, a amenazarlos, todo este tipo de cosas. Como, por ejemplo, el reglamento dice, no, se pueden organizar, pero se ponen de acuerdo entre ellos para que ningún maestro sea mentor de ese club. Por lo tanto, hacen lo posible para que no se dé la actividad. Esa actuación concertada constituye delito bajo las leyes locales y federales. Y yo lo quiero orientar porque su hijo tiene derecho a orar, tiene derecho a promover sus valores dentro del marco, igual que todos los demás. Cuando tú identificas maestros como esos, director escolar que se vende como el gran cristiano, pero permite ese atropello, pues esa negligencia, esa mediocridad de ese administrador escolar, de ese director de escuela, permite que tú lo acuses criminalmente por maltrato institucional, personalmente por maltrato, demandarlo en daños y perjuicios, mejor en el foro federal que en el estatal, porque acá son primos hermanos, el Departamento de Educación con el Departamento de Justicia, tratar de meterte en el proceso interno del departamento, que eso es una dejadez, es una lentitud. Hay mucha gente que no conoce el derecho allá adentro, funcionan por tradición, como siempre hicieron las cosas de la misma manera, y no están al día en las leyes. Y como no están al día en las leyes, creen que pueden abusar, creen que es cuestión de suspender al maestro, seguirle pagando y tener esa bestia apocalíptica dentro del departamento, quizás en otra escuela, haciendo algo, en lo que lo colocan otra vez y siguen atropellando gente. Entonces, por eso yo les decía, busquen la página de alertapuertorico.com, que tienen un buen material, tienen un documento que se llama Derechos Parentales en el entorno escolar. Y yo entiendo que este material es buenísimo porque comienza hablando del Código Civil de Puerto Rico del año 2020. En este material te dice que los contornos de la patria potestad, derechos y deberes de los padres, incluye el participar, opinar, velar de lo que se hace en la escuela con sus hijos. Es más, tienen la obligación de estar pendientes. Cuando tú vas al artículo 589 del Código Civil de Puerto Rico, define la patria potestad como los deberes y derechos de los padres que aplican hasta que el hijo es mayor de edad. O sea, tienen que estar ahí. Mira, los deberes básicos de los padres está el tenerlos con usted, o sea, supervisarlos. Usted tiene que estar pendiente de sus hijos. Lo segundo es darle comida, alimentarlos. Es otro deber de los padres, es una obligación. Lo tercero, velar por su salud. Salud física, mental, emocional. Usted tiene que estar pendiente, llevarlo al médico, las citas, todo eso, ver su desarrollo. Si manifiesta algún tipo de conducta de riesgo, llevarlo a un terapeuta, a un psicólogo, a un psiquiatra. Es que no tengo dinero, usted va al departamento de la familia. El departamento de la familia tiene orientadores, tiene trabajadores sociales, tiene psicólogos y pueden canalizarlo para fortalecer la familia. El departamento de la familia no solo está para remover menores de edad, tiene una parte educativa, tiene una parte formativa que puede ayudar a una familia que pueda estar en crisis, que puede identificar un problema en alguno de sus hijos. Así que es deber de los padres velar por su salud. Lo otro que es deber de los padres es educación, hasta donde sus capacidades lo permitan, que su hijo se desarrolle dentro de las posibilidades que usted tiene. ¿Y qué implica eso? Velar a esos activistas que se han infiltrado dentro del departamento, que esa misma pandillita de Río Piedras que se graduaron, están metidos allá adentro con esta ideología woke y creen que tienen una inmunidad para trastear menores de edad, para inyectarle ese virus de rebeldía y de odio contra la humanidad. Y esto hay que decirlo porque esto está pasando. El artículo 589 y 590 habla de que los padres tienen no solamente eso, sino la obligación también de corregir y castigar a sus hijos y de representarlos en aquello que sea beneficioso. Si lo que hace ese maestrita de español, como les mencioné en este caso, es que su hijo no pueda manifestar el derecho que tiene, al igual que todos los demás, que se lo permiten a otros, pero si es un asunto de
de promover la vida y de combatir el aborto, eso no lo pueden hacer, eso es un acto discriminatorio. Y tú identificas a ese maestro y lo demandas en daño y perjuicio o lo acusas criminalmente. Hay que hacerlo, porque uno, que tú lo logres demandar o acusar y que se tenga que defender y que quiera Dios y salga culpable y tenga que salir del departamento, todos los demás activistas que piensan como ese, que abusan de estudiantes poniéndosela difícil, que los intimidan, que tratan de que se avergüencen de su fe, con uno que tú saques, los demás se enderezan. Como decían en el campo, cucaracha para su seto. Tienen que defender, los padres son los que tienen este deber. El artículo 590 del Código Civil de Puerto Rico, el inciso habla de que hay que velar por esos menores. El inciso C, el inculcarle valores. Los valores cristianos son constitucionales. Puerto Rico es una nación cristiana, le guste al que no le guste. Entonces esos grupitos woke, minoritarios que andan por ahí dando bandazos, tienen la opción de convertirse a Cristo, de creer en Dios o de mudarse para alguna otra nación que sea pues llena de odio contra el evangelio, y tienen esas opciones, claro que las tienen, pero mientras estén en esta tierra, tienen que respetar los valores de esta tierra. El artículo 608 habla de la patria potestad. Solo puede ser invadida o suspendida o limitada si el Estado prueba claramente, con evidencia robusta y convincente, que un padre no está cumpliendo. Aquí quiero hacer esta pequeña aclaración. Miren, la patria potestad, que es el conjunto de derechos que tienen los padres para criar a sus hijos y protegerlos y tener esa autoridad primaria antes que el Estado, le toca a los padres. Cuando los padres no lo hacen, cuando los padres son negligentes, que no cumplen su deber. Negligencia es que no hago lo que tengo que hacer. Negligencia es que soy un vago, un displicente, una persona que me hago de la vista larga, una persona que no cumplo el deber de supervisión de mis hijos, una persona que no los alimenta, una persona que no vela por su salud, una persona que no los mueve su educación, una persona que no los represente en aquello que sea beneficioso y una persona que no los disciplina y los corrige es una persona negligente. Y la ley permite, de maltrato de menores, decir un momento, el gobierno se mete y te dice, padres, ustedes no están haciendo lo que tienen que hacer, ¿qué está pasando allá adentro? Y el Estado se puede meter a orientar, a ayudar, a capacitar, a guiar, a dar seguimiento, porque hay que ayudar a gente. Hay gente que no conocen cosas. Hay gente que no, pues, issues de higiene, toda esa familia llena de piojos y cosas. ¿Qué necesitan? Enseñarlos a bañarse, enseñarlos a tener higiene, enseñarlos a lavar su ropa, ¿sabes? La importancia de sacar la basura, ¿sabes? Darle un sentido común que algunos no lo trajeron de fábrica porque en donde se criaron no se lo dieron. Y el Estado puede ayudar a eso, la iglesia puede ayudar a eso. Hay que capacitar y equipar a la gente. Eso no está mal. El Estado hace eso. Se puede meter con el negligente, lo ayuda a que se enmarque dentro de las obligaciones que tienes como padre. Ser padre es un privilegio. Ser padre es una oportunidad que Dios te da para hacer algo bueno, superior y mejor a lo que hicieron contigo. Dios te da una segunda oportunidad teniendo familia para que las crisis que tú pasaste sean sanadas, para que las crisis que tú viviste no las repliques ni las repitas en tu casa y que puedas tener una mejor oportunidad. Si ese turno no lo aprovechas bien, Dios es tan bueno que te da un tercer turno. Ser abuelo. Cuando eres abuelo es otra oportunidad que Dios te da con una madurez y una mentalidad distinta de tratar de hacer las cosas bien aunque sea en el ocaso de tu vida. Y si uno cumple siendo abuelo, Dios es tan bueno que se mete y sana la mente y el corazón de tu familia. Dicho esto, hay otra parte que es cuando, si no eres negligente, puede ser que seas culpable. O sea, una persona que maltrata. El maltratante, distinto al negligente, el negligente causa problemas por vago, porque no está haciendo lo que tiene que hacer.
no cumple sus deberes, falta de compromiso. Pero el que causa maltrato es el que intencionalmente lleva un acto afirmativo o su omisión va cargada de tanta y tanta crasa negligencia que ya lo convierte en un maltratante. Es un acto que lleva la intención. Casi siempre se asocia al uso de la violencia, pero la gama es mucho más grande. Por ejemplo, eso de estar metiéndole pasto en un centro de cannabis a un menor de edad es un acto criminal. Esto así no es electivo como la legalización del pasto que hicieron dos exgobernadores en este país, uno detrás del otro, jovencitos los dos, pro pasto, pro marihuana, y establecieron todos esos centros por ahí que han sido un desastre, porque ahora lo han metido en dulces, en muffins, hay una variedad de pastos en la población que se está llevando errado menores de edad, como aquel caso en La Perla que gracias a Dios el Estado, el gobierno federal los grabó, una madre dándole marihuana directamente a un bebé. Y yo no sé el resultado de ese caso. A lo mejor está por ahí dando bandazos porque el Estado aplaude eso. Pero lo que quiero traer con esto es que es un acto criminal negligente agarrar a un menor de edad y meterlo en el mundo de la marihuana. Busque información buena, donde hay dos componentes en casos de gente que está psicótica, adultos psicóticos. Uno de los dos casos es el uso de marihuana desde edades tempranas, siendo utilizado a través de los años, causa psicosis, desconecta al ser humano de la realidad. Algunos de esos accidentes que tú ves en la carretera, que no tienen olor a alcohol, son usuarios de pasto que están guiando y se van contra el carril y se meten por el expreso en contra de un carril, que si se estrelló contra un carro porque se quedó dormido, uno se podrá haber quedado dormido, el resto, usuarios de pasto. Esa es la realidad. Lo que pasa es que en el momento pues no lo pueden probar, no lo pueden, ¿verdad?, establecer, pero son realidades que están pasando. Así que un padre que hace eso está cometiendo una negligencia o un acto de maltrato. Hay otro tipo de maltrato, dejar que tu menor de edad, de 16 años, una nena de 16, 15, 14 años, salga y tenga una relación de noviazgo con un adulto. Eso es un acto criminal, eso es un guaraguao llevándose un pollito enredado, y la ley te da herramientas de atacar a ese abusador y sacarlo del medio. Pero eso está pasando y la Biblia no se equivoca, hermano. Yo tengo aquí Proverbios 22:6 que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Eso dice la Escritura en Proverbios 22:6. Es categórico. Es deber de los padres. Y la ley te dice, tú tienes que hacerlo. Así que puedo seguir tipificando una serie de cosas que puedan estar ocurriendo, pero si tu nena es media cerrerista y quiere hacer lo que le da la gana, tú le puedes espantar a ese novio. Eso no es una relación. Relación es entre adultos. Vete a Génesis. Génesis capítulo 2 dice que cuando Dios hizo al hombre, le dio trabajo antes de darle mujer. Encima de eso, dijo, no es bueno que esté solo. Y cuando dijo, no es bueno que esté solo, lo somete a un proceso que está en Génesis capítulo 2. En el proceso de la Escritura, que Dios no falla, y la naturaleza tampoco, porque Dios le estableció, hay unas etapas de madurez. Cuando el hombre está solo, Dios lo adormeció, le sacó de su costado una costilla, cerró la carne en su lugar, y de esa materia que Dios saca del hombre, Dios hace una mujer. Dios no le dio una adolescente para que él la termine de criar. A un hombre Dios no le da una adolescente para que él la críe. Es una relación desigual. Eso es un depredador contra una víctima. No hay match ninguno en madurez, en capacidad. Todo lo que ese adulto ve en esa menor de edad es el uso de ese cuerpo, sexualmente hablando. Es pasional, es enfermo, es tóxico, no es correcto. ¿Y qué pasa? Que como estás violando Génesis capítulo 2, esa formación que Dios estableció, al romper eso,
caes en el capítulo 3. La paga del pecado sigue siendo muerte. Pero les tengo que traer esto porque ¿quiénes tienen que evitar eso? Los padres. Tú no puedes delegar en tu hija la responsabilidad de espantar a esa bestia. Tienes que ser tú. Y la ley te dice, tú la representas, tú los representas en todo aquello que es beneficioso a su salud. Quiero entonces decir que te toca estar pendiente de lo que hace esa escuela, esa directora escolar y esa maestrita de español con tu hijo. Y salir al encuentro por medio de las herramientas que te da la ley y usar ese derecho. En ese caso que te he mencionado, hipotético, se los llevaron al tribunal donde se habla inglés. Y eso ahora están corriendo, están asustados. Y el resto de la titerería de esa escuela, de esos profesores que están en esa mentalidad, están pidiendo traslados, se están moviendo, o sea, porque se acabó el abuso. Le toca a los padres defender a sus menores de edad. 787-6870 es el número a llamar. Si quieres darnos alguna información de algo que esté pasando en alguna escuela, con mucho gusto la recibimos, la vamos a canalizar y vamos a buscar la manera de que los abusadores paguen. Hay que identificarlos, localizarlos, rastrearlos y encauzarlos civil y criminalmente. 787-6870. Recuerda que también puedes, para este material, sintonizar la página de alertapuertorico.com. Vamos a una breve pausa que yo regreso. Los grandes cambios no comienzan con multitudes, comienzan con una decisión. La decisión de creer, de levantarse, de marcar la diferencia. Hoy vivimos tiempos que necesitan jóvenes con valores, con carácter y con una visión que transforme su entorno. En IBN Canal 46.1 queremos acompañarte en este camino, con programación que inspira, que educa, que fortalece la fe y que te recuerda que nunca caminas solo. El cambio que el mundo necesita puede comenzar contigo. Sintoniza IBN Canal 46.1 para toda la familia. Analizando los recientes acontecimientos en el país, centrados en la aplicación de la palabra de Dios, todos los martes a la 1 de la tarde sintoniza Hablemos de la Palabra con el pastor Jorge Lucas Escribano a través de IBN Canal 46.1. Continuamos compartiendo el derecho de los padres o encargados en cuanto a la crianza de sus hijos e intervenir en el entorno escolar para defenderlos de todo este movimiento woke que tiene adobado parte del gobierno, particularmente el Departamento de Educación, en unos niveles intermedios. Acuérdense que los gobiernos siempre cambian cada cierto tiempo y grupos entran y salen en la cúpula. Y hay una pandilla adentro que opera sistémicamente y según cambian los jefes, ellos no tienen problema porque están ahí. Ahí es que está el cáncer institucional de ciertos activistas que están metidos allá adentro, que utilizan el sistema, casi siempre están en un nivel debajo de la secretaría o bien cerquita ahí, para obligar a otros compañeros a hacer cosas que no tienen que hacer. Y si no pueden atacar a los estudiantes de una manera, pues le ponen presión a los maestros. Las llamadas, las consultas que tenemos con maestros diciendo, pastor, nos quieren obligar a hacer esto. Por ejemplo, que un nene se cree nena y quiere que lo traten como nena y obliga a que el maestro cuando pase lista se refiere a él como una nena. Mira, eso confunde a los demás nenes. Y padres que empujan eso porque son otros enfermos mentales que perdieron su conexión con la realidad y quieren que su nene viva como nene y quieren empujar eso y obligar a los demás que acepten eso. La ley te permite a ti resistir esa barbaridad. Y agarraron a maestros y los obligaban y le decían, mira, si ese nene que se llama Luis quiere que tú le digas Luisa, tú estás obligado a tratarlo como Luisa, y empiezan con todas esas pamplinas. Y yo quiero que tú sepas que un caso que se resolvió en Estados Unidos buenísimo. Un maestro donde era un maestro de música en Indiana, donde la escuela lo obligaba a que se refiriera a los estudiantes utilizando un pronombre preferido de ese estudiante.
empiezan con esas idioteces, son idioteces. No, salieron ya del ellos y ellas y están en el ellos. Están en el ellos porque son unos bueyes. O sea, no tienen la capacidad para entender lo que es el lenguaje correcto, lo que siempre ha sido el idioma, y ahora con su ideología quieren distorsionar lo que otra gente pues cree y piensa, quieren imponer su idea. A este maestro, el distrito escolar le exigió que llamara a estos estudiantes por sus pronombres preferidos que figuraban en su base de datos oficial, porque vienen y agarran la base de datos y la alteran para complacer al menor de edad y a su familia. Lo que pasa es que hay un certificado de nacimiento que dice cómo es que se llama. En adición a eso, un género de nacimiento, que eso está ahí. Y como no puede haber un cambio de sexo, aún él no se le puede decir ella ni ella. El maestro no está obligado, pero se lo reglamentaron. Querían obligarlo y este maestro, mira qué interesante, pidió una exención por motivos religiosos. Él dice, es que mi formación y mi creencia y mi adoración me impiden irme contra naturaleza. Eso es retar al Creador y yo lo voy a llamar como es. Y dice, es más, lo llamo por el apellido. Y entonces, mira qué cosa interesante, le permiten hacerlo. Pero después, como son ideólogos woke, acuérdate, activistas, a ellos no les importa el menor, quieren triturar a los otros compañeros de trabajo para encajarlos en la ideología de ellos. Y les quitan la exención, ¿verdad? Les revocan la acomodación después de recibir quejas de estudiantes y personal de que únicamente se estaban llamando por sus apellidos y que algunos estudiantes no quieren ser llamados por sus apellidos y se sienten incómodos. Y si se sienten incómodos, pues ya la verdad no cuenta. El maestro tenía que llamarlos como a ellos se les antojara. El ley es ese. Así que lo obligan a renunciar ante esta opción para cumplir esta política pública con los nombres o enfrentarse a un despido. Este maestro, que se llamaba George John Clutch, renunció en el 2018. Posteriormente demandó al distrito, a esa directora escolar hay que meterle mano y meterla en el epígrafe del caso, a ese comité de lo que sea, a esos asesores del departamento, al secretario, a toda esa pléyade de autoridades que se hacen de la vista larga. Clutch le metió mano por el título 7 de la Ley de Derechos Civiles Federal, porque esto hay que ir a la Chaldón, no, acuérdense, no se vayan locales. Si usted se va local, su probabilidad se reduce. Tiene que irse a donde están los precedentes claros y establecidos. Clutch les mete mano allí y después de que la Corte Suprema redefiniera y elevara el estándar de lo que constituye una carga excesiva, underburden, para acomodo religioso, la Corte de Apelaciones para el séptimo circuito determinó que Clutch debía ser presentado ante un jurado para decidir si las acciones de la escuela estaban justificadas. ¿Qué resolvió el tribunal? Para evitar mayores costos de litigio, el distrito escolar llegó a un acuerdo con él. Le pagaron $650,000 en daños y perjuicios. Aceptó entrenar al personal directivo de su departamento de que no pueden hacer lo que le hicieron a él. Porque hay gente que necesita ser educada, ¿sabes? Orientada y entender que esa mentalidad, en el caso de Puerto Rico, de allí de Río Piedra, que tú bloqueabas los portones y se hacía lo que a ti te daba la gana, eso tú no lo puedes llevar al mundo laboral. Eso tú no lo puedes llevar para atropellar los derechos de los demás. Allí tú bloqueabas el portón y otros no pueden estudiar y pierden el semestre y todo ese tipo de cosas. Pero acá el menor no tiene que perder el semestre. El maestro no puede ser obligado a vivir una ideología que no está de acuerdo a su valoración. De hecho, vamos a ver en otra parte de este material que tampoco lo puedes hacer con los estudiantes. El remedio es, y el llamado mío a los maestros que están siendo atropellados es, demanda a esas autoridades en daños y perjuicios, que les cueste dinero, mételes mano en su carácter personal, que el gobierno pague por ellos si los quiere pagar, y como no hay dinero, tú sabes que ahora el gobierno está pelado, el gobierno está en crisis, difícilmente pueden pues pagar por estas personas. Pero yo sigo mirando este material buenísimo que tengo aquí,
que quiero que usted pues lo accese. Recuerda, puedes entrar a Alerta Puerto Rico y buscas esta parte de los derechos de los padres y encargados para usar la ley y defenderlos de este ataque. Bueno, voy al resumen de los detalles legales del caso. Le tuvieron que dar $650,000 a este hombre, después que la Corte Suprema redefinió eso. Finalmente, esto permitió que otros maestros no fueran obligados a tomar unos cursos, que ahora resulta que si tu jefe es homosexual, tiene tendencias de estas pedófilas, tiene una mentalidad liberal de una serie de cosas, está confundido en su orientación sexual, casi siempre es con este tipo de cosas, y te quiere obligar a pensar como él, no puede usar el sistema para obligarte a estudiar y aceptar esa teoría como válida y correcta. Tú tienes una libertad religiosa y no te pueden adoctrinar con eso. Y también demándalo en daños y perjuicios por violación al título 7. Acuérdate, y te tienes que ir a la Chaldón para poner las cosas en orden. En el caso de Puerto Rico, regresamos a los padres entonces. El capítulo 11 de la ley 85 del 2018, su artículo 11.01, dice, o título 3 de las leyes de Puerto Rico, sección 9811, que reconocemos que la libertad de los padres, tutores o encargados para dirigir la crianza, educación y cuidado de sus hijos es un derecho fundamental. Eso lo dijo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hace casi 100 años. Pero aquí como que no leen, se les hace difícil leer, querían ignorar eso. Y aquí vino la legislatura de Puerto Rico en el 2018 y lo puso en blanco y negro dentro de la ley del Departamento de Educación. El sistema de educación pública busca integrar a los padres en todo proceso educativo de sus hijos, estableciendo que la escuela tiene una función subsidiaria y no sustitutiva de la responsabilidad paterna y materna. Por tanto, los padres, tutores o encargados de los estudiantes del sistema tienen derecho a no ser discriminados por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen, condición social, ni ideas políticas o religiosas, según establece el artículo 2, sección 1 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Es sencillo. Los padres tienen el primer deber por sobre el Departamento de Educación y 4 o 6 activistas que están dentro del departamento. Lo repito, demándalos, acúsalos criminalmente, mételes un caso de maltrato institucional. Ese es el remedio. Ese es el remedio. Aquí no hay que hacer foro, ni discusión, ni meterte en ese lapachero dentro del departamento que vas aquí, radicas acá, en lo que entrevistan a alguien, van a un comité, pasan 2, 3 años. En la crisis administrativa en las agencias del gobierno, eso es un desastre. Pues, ¿cómo tú te vas a someter en un sistema que van a estar 2 o 3 años dando de larga al asunto, meciendo el caso de tu nene en lo que se graduó y se va, y perpetúan el abuso? Pues hay una ley específica que permite demandarlos en daños y perjuicios. Se puede graduar, pero les cuesta dinero. Y el dinerito que tú te puedas buscar ahí te ayuda para pagar la carrera universitaria. Te ayuda hasta para comprar un carro. Así que usen esa herramienta. Defiendan a sus hijos. La ley les da la razón, no ser discriminados. Puedes recibir información sobre el desempeño académico del estudiante y en todo lo concerniente a la educación, esa mentalidad que hay en la UPI y en 2 o 3 universidades de que los padres de menores de edad, no tienen que estar alerta de lo que le está pasando a sus hijos, esos son embustes. Demándalos también y le metes una acción. En un caso que yo te mencionaba así por encimita, se fueron al foro federal y le metieron un interdicto. Inmediatamente el Tribunal Federal le metió un interdicto en lo que se resuelven las médulas del caso, diciendo se paraliza el abuso que ustedes tienen. Esto es lo que va en lo que vemos el caso finalmente. El estudiante se podrá graduar, pero le va a costar dinero a esos abusadores que violaron los derechos de ese estudiante y de un grupo de estudiantes, que se podrán graduar. Y la gran noticia es que el club sigue. El año que viene el club sigue. En el otro año que se le sigue, el club sigue.
de la única manera que ese club no sigue es que tú elimines todos los clubes y se acabó, y la misma regla para todo el mundo, ni el de ajedrez, ni el de sembrar mata. Eso es un principio fundamental de derecho. Y le toca a los padres, lo repito, ejercerlo. La ley 85 en su artículo 11.01g habla de la exclusividad del derecho de los padres en la enseñanza afectiva y sexual. Eso de estar enseñando género, como aquel ex gobernador que se llena la boca diciendo que él trajo eso dentro del departamento. Entonces, mira cómo lo hacen, por medio de un memorándum que hace un secretario. Ese memorándum vale lo mismo que vale un billete de 3. Cualquiera lo puede cambiar, por eso es que se le puso en la ley. Cualquier memorando, carta circular del departamento que choque con el derecho establecido a los padres, vale lo que vale un billete de 3. Y un maestro no está obligado a seguir un memorándum ilegal. Y tú lo que tienes que hacer, si yo fuera maestro, yo llamo a los padres y les digo, mira, el departamento está empujando esto por la puerta de la cocina, yo oriento a los padres, que los padres demanden, yo soy testigo, yo como maestro del sistema voy como testigo y declaro bajo juramento en la corte que quieren hacer esto, que circunvalan la ley, que buscan los memos institucionales para que los nenes se vistan como nenas, las nenas sean machos, todo ese tipo de cosas, eso tú lo puedes combatir, porque hay una población sana dentro del sistema, que tú puedes protegerla para que no te la contaminen y te la enfermen con esa confusión. Es sencillo. Y la ley te da ese derecho. Y aquí te dice que se le tiene que dar oportunidad por lo menos una vez al mes y en ocasiones de emergencia o crisis para expresar sus opiniones oportunamente en forma ordenada y respetuosa, manteniendo autocontrol mientras no interfiera en los procesos de la enseñanza en la escuela. Seleccionar de forma exclusiva la forma, manera en que se van a educar sus hijos respecto a la sexualidad o afectividad. La ley 14 del 2025, en su sección 7A, subincisos 1 y 2, habla del derecho a los estudiantes. El Departamento de Educación de Puerto Rico no puede discriminar a un estudiante por motivo de brindar un punto de vista o expresión religiosa. El departamento tratará la expresión voluntaria desde un punto de vista religioso del estudiante de la misma forma y manera que trata la expresión voluntaria de un punto de vista secular de otro estudiante. Si tú me hablas a mí de evolución, yo te puedo hablar de creación. Los dos tenemos que ser escuchados. Eso de que lo mío es mitológico y lo tuyo es válido, pues eso es ilegal, inconstitucional, abusivo, criminal, todo eso. Y se puede combatir. Se acabó el abuso. Tú me quieres imponer a mí evolución, yo te voy a hablar de Génesis capítulo 1, te voy a hablar de Génesis capítulo 2, te voy a hablar de Juan capítulo 1, que en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, que todo fue creado por medio de Cristo, todo fue creado por medio de Él y para Él, te lo dice Colosenses. Hebreos te lo dice de otra manera. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, participó en la creación, Dios Padre habla, el Espíritu Santo revoloteaba sobre la faz de las aguas y Cristo estaba en esa creación. Si tú me quieres imponer la evolución, yo te voy a hablar de la Trinidad y si no te gusta, conviértete porque es el derecho constitucional que tenemos. Pues cállate la boca y no hables de evolución. Ya está, sencillo, y yo no te voy a hablar de creación. O sea, es un balance que establece la ley. Un estudiante puede expresar sus creencias religiosas en trabajos escolares, obras de arte y literarias, en otras tareas escritas y orales sin ser discriminado. Las tareas y asignaciones de un estudiante en el salón de clases se evaluarán independientemente de su contenido religioso, de acuerdo a los estándares y expectativas académicas del grado establecido en educación. No puedes obligarlo a que se lea la guaracha del Macho Camacho. Eso no funciona así, ni el cuento del esclavo y el maestro que quisieron imponer en la Yupi a unos estudiantes hace muchos años atrás, que eran unas aberraciones sexuales en nombre de la literatura. Eso no funciona así cuando hablamos de menores de edad. Un estudiante no puede ser ni penalizado ni premiado por el contenido religioso de un trabajo si el mismo requiere que se exprese
el punto de vista del estudiante. Si quieres mi opinión, tienes que aceptar mi aleluyeo. Es sencillo. No me puedes discriminar por mi creencia religiosa como no te discriminan por la tuya. Y la ley lo puso bien claro. Ley 14 del 2025. Un estudiante puede orar, puede participar por iniciativa propia en actividades o expresiones religiosas antes, durante y después del día escolar, de la misma forma que otro estudiante puede participar en actividades escolares o realizar expresiones seculares, siempre que no afecte cualquier actividad durante el tiempo lectivo. Porque el tiempo lectivo es para las materias: español, inglés, ciencia, geometría, trigonometría, álgebra, salud, gramática, todo ese tipo de cosas. Ningún estudiante será obligado a participar de actividades o expresiones religiosas, ni tampoco será obligado a recibir material lectivo contrario a sus sinceras creencias religiosas. Así que se aprobó una ley, que es la ley número 10, que se aprobó el 11 de abril del 2025, que integró valores y ética dentro de lo que es el currículo del Departamento de Educación para promover el respeto y la equidad entre las personas. Esto es central, esto es fundamental que usted lo tenga claro. La política pública dice, en cuanto a esta ley en particular, que hay que promover el respeto y la equidad entre las personas, así como la integración de valores y la ética en la enseñanza del departamento. Esta política tiene como objetivo lo siguiente, escuche bien: la promoción de valores universales como lo es el respeto, la equidad, la integridad, la responsabilidad, la justicia, la bondad y el civismo, así como el desarrollo de atributos positivos del carácter y las destrezas sociales y emocionales fundamentales en la vida cotidiana. Esto incluye la capacitación en ética para el análisis de estos valores, de modo que las acciones de los estudiantes sean el resultado de un análisis moral que considere valores y las consecuencias de sus decisiones y su impacto tanto en el individuo como en la comunidad. Asimismo, se prepara a los estudiantes del sistema educativo público con herramientas para resolver conflictos, como lo es el diálogo, ¿verdad?, la negociación, buscar un mediador, perdón, la toma de decisiones. Tenemos la inteligencia emocional, con el fin de promover una sociedad libre de discrimen, violencia y corrupción. La Ley 10 del 2025, que habla de valores y de ética, en su artículo 7, habla de que todos los materiales que utilizarán a estos fines de esta ley serán publicados en la página oficial del Departamento de Educación. Cuando se vaya a hablar de este tipo de valores y cosas, los maestros no pueden sacarse de la manga otra cosa, sino que tienen que llevar lo que ya está publicado en la página. Y tiene que estar publicado en la página porque esa es la que aguanta el escrutinio de los padres que puedan entrar y mirar. Por ejemplo, tienen que vigilar. ¿Qué tienen que vigilar? Las circulares del departamento. Usted entra a la página del departamento y busca las circulares que tienen que estar publicadas y archivadas ahí. Hay una de equidad y respeto, que es la circular número 15 del 2022-2023. Esa hay que mirarla, leerla con calma, porque a veces le meten un lenguaje bien general que le permite a par de pervertidos y degenerados meter sus cosas. Por ejemplo, te ponían: el departamento participará en enseñanza no tradicional, y siguen hablando, para el juego ahí. ¿Qué es eso de no tradicional? En una circular de salud que hicieron una vez y en un material de salud que publicaron en la página, que lo desaparecieron el otro día, pero hay copias de eso volando por ahí, donde usaban ese lenguaje en la circular de no tradicional, hablando de salud. Cuando te hablaban de salud, tenías la parte de sistema digestivo, sistema reproductivo, los huesos del cuerpo, sistema neurológico, nervioso central, los músculos, los huesos, el esqueleto, todo ese tipo de cosas, y te daban las láminas y todo este tipo de información. Estaba la película del parto, que te pasaban la película del parto en cierta edad, según los menores iban creciendo. Eso es educación tradicional.
Pero después le meten no tradicional. ¿Qué es no tradicional? Que no solamente te enseño tu sistema reproductivo, sino que te enseño opciones de uso. Sea el homosexual, un pervertidito, trans y todo este tipo de parafernalia de la ideología woke, de enfermos mentales, que lo que quieren es inyectarle confusión a tus hijos. Eso es lo no tradicional. En nombre de una igualdad, en nombre de combatir la violencia doméstica. Hicieron un montón de cosas de un plan decenal tratando de empujar la ideología de género, de que el macho sea mujer, la mujer sea macho, la relación macho-macho, mujer-mujer, que choca con la valoración cristiana, tanto católica romana como con la valoración pentecostal y la valoración evangélica y de un montón de gente decente que no cree en esa inmundicia, que piensan totalmente diferente. Entonces, eso era lo no tradicional. Y bajo no tradicional trataban de abrir la puerta a toda esa cosa. Por eso usted tiene que estar pendiente de esa circular 10 del 2024-2025 sobre salud emocional en acción. La de valores y ética, que es la ley 10 del 2025. Así que enseñanzas transversales, conceptos dentro de cualquier asignatura y programa, hay que tener cuidado con esas enseñanzas transversales, porque es meterle el adobo a todos los componentes del sistema. Para entender las amenazas más graves de esto, debes observar cómo se implementan los programas en el salón de clase. Son los maestros quienes están dando la señal de alarma sobre lo que están viendo en el aula y cómo debilita a los padres y pone en peligro a los estudiantes. Y amenaza con transformar nuestras escuelas. Mientras que desviar el enfoque de la enseñanza de hechos objetivos y habilidades académicas, este sistema influye en otras cosas para tratar de desviar a estos niños. Yo recuerdo cuando se iban por ahí, contrataron al rey de basto de los homosexuales y lo tenían por las escuelas dando conferencias. Y te llevan a estas personas que tienen la relación del mismo sexo a dar conferencias en las escuelas y a dar su testimonio y cómo han progresado en la vida, como si su issue de sexualidad sea lo que le abra puertas en la vida. En un momento dado las abrió dentro de un partido para una serie de gente, pero eso no es la realidad. Tú no te das un trabajo por tus méritos sexuales, te das un trabajo por tus capacidades académicas y tu responsabilidad ética, moral en términos de valores, de no robar, de servir y todo ese tipo de cosas, no por tus prácticas sexuales. 787-6870 es el número a llamar. El ambiente es clave, hay mucho material, hay un documento que yo le exhorto a usted que lo adquiera, está en la página de Alerta Puerto Rico, se lo voy a mostrar, que es de donde he usado gran parte de esto, derechos parentales en el entorno escolar. Usted puede localizar esto en Alerta Puerto Rico, aquí está la página, alertapuertorico.com. Hay una carta específica para enviársela al Departamento de Educación, a la directora escolar. Como ahora todo se busca en las redes, hasta en su averigua la dirección personal de esa gente y se la manda certificada con acuse de recibo por correos electrónicos, donde usted le hace saber sus valoraciones y que usted no va a permitir que abusen con sus hijos. 787-6870 es el número en el Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón. Carretera 168, esquina calle 1, al lado del Cementerio Nacional de Puerto Rico, frente al Cementerio Portacoeli, todos los domingos de 9 a 10 y 30 es el primer culto. El segundo culto es de 11:20 a 1 de la tarde. Quiero tener el privilegio de saludarte personalmente. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Hemos presentado Hablemos de la Palabra con el pastor Jorge Lucas Escribano. Si este programa ha sido de bendición para su vida, llámenos al 787-787-6870. 787-6870. Será hasta la próxima semana.